Era un hombre de imponente presencia, un ícono de Hollywood conocido no solo por sus memorables papeles en películas épicas, sino también por sus profundas convicciones y una vida de fuertes contrastes. Charlton Heston vivió intensamente, pero nada en su vida personal resultó tan fascinante como el amor que compartió con Lydia, su compañera de vida y la única persona que pareció ver más allá de su imagen pública. Lydia Clark no era solo una mujer detrás del gran Charlton Heston, era su refugio, su consuelo y su única confidente en un mundo donde las luces brillantes siempre dejaban sombras profundas. Juntos, enfrentaron las tentaciones, los desafíos y los escándalos de Hollywood, en un matrimonio que sorprendía a quienes solo veían la fachada de perfección. ¿Cómo hicieron para mantener su amor intacto en un ambiente que lo devoraba todo? Y aunque la vida de Charlton parecía estar destinada a la grandeza, también estaba marcada por una oscuridad profunda. Una tragedia que no muchos conocen, una que estremeció a su familia y sacudió los cimientos de su legado. El viaje de Charlton y Lydia comenzó en un aula universitaria, en un tiempo donde los sueños aún parecían tan lejanos como los destinos a los que la vida los llevaría. Era el año 1941 cuando Charlton, entonces conocido como John Charles Carter, ingresó a la Universidad Northwestern para estudiar teatro. Lydia era su compañera de clase, y aunque él se sentía absolutamente seguro de su futuro, ella tenía sus reservas. Era arrogante, excesivamente seguro de sí mismo, recordó Lydia más tarde. Pero también había algo en su mirada, algo que me hizo ver más allá de su fachada. Mientras otros podían interpretar su confianza como prepotencia, Lydia, en el fondo, veía a un joven lleno de sueños y vulnerabilidades ocultas. Así comenzó su conexión, un amor que floreció a pesar de los obstáculos. Sin embargo, Charlton no fue el típico galán que conquista con facilidad. Lydia lo rechazó varias veces cuando él le propuso matrimonio. Su ambición era lo que más la asustaba. Pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial cambió la vida de ambos. Charlton, impulsado por un sentido de deber y patriotismo, decidió alistarse en la Fuerza Aérea. Justo antes de partir, hizo un último intento para conquistar el corazón de Lydia. Y finalmente, ella aceptó. Se casaron apresuradamente en una iglesia de Carolina del Norte, una ceremonia íntima que parecía insignificante frente a los tiempos turbulentos que estaban por venir. Mientras Charlton servía como operador de radio y artillero aéreo en Alaska, su mente nunca dejó de pensar en su joven esposa. Le escribía cartas desde los confines helados del mundo, contando los días para volver a casa. Lydia guardó cada una de esas cartas, como reliquias de un amor que desafió las probabilidades y el tiempo. El regreso de Charlton trajo consigo un sueño compartido: conquistar juntos el teatro de Nueva York. Allí, Lydia y él intentaron construir un pequeño teatro, vivir humildemente y apostar todo por el arte. Era una vida austera pero llena de sentido, hasta que llegó la llamada que cambiaría todo. En su primer gran papel en la televisión, Charlton llamó la atención del director Cecil B. DeMille, quien vería en él a su Moisés para la épica Los 10 Mandamientos. Sin embargo, detrás de ese éxito, existía una carga emocional que Charlton y Lydia llevaban en silencio. Para él, la fama no era una bendición, sino una prueba que, sin saberlo, desgastaba su espíritu. ¿Qué haría Lydia en este escenario, como compañera de un hombre que no solo pertenecía a ella, sino también al mundo? La fama llegó con fuerza para Charlton, quien se convirtió en una de las estrellas más solicitadas de Hollywood. Pero esa vida en los reflectores trajo consigo un precio alto que pocos comprendían. Para Lydia, ser la esposa de un símbolo sexual y héroe de la pantalla no fue una tarea sencilla.
Observaba cómo las admiradoras se lanzaban hacia él, cómo los rumores de romances ficticios se multiplicaban, y cómo, a pesar de todo, ella permanecía en silencio, firme y serena. Charlton nunca le dio motivos para desconfiar. Su amor era inquebrantable, pero no inmune al impacto de la industria. Mientras Charlton interpretaba a personajes épicos en Los 10 Mandamientos, Ben-Hur y El planeta de los simios, Lydia vivía a su lado, no como una sombra, sino como su fuerza silenciosa. Sin embargo, en la cúspide de su carrera, mientras él recibía un premio de la Academia y era reconocido como uno de los grandes de su tiempo, pocos sabían que ambos comenzaban a lidiar con una batalla interna. Una que no tenía que ver con la competencia de Hollywood, sino con el tiempo y la mortalidad. A medida que envejecían, Lydia y Charlton enfrentaban una etapa de reflexión, de mirar atrás y comprender lo que habían construido. La vida los había recompensado con logros, una familia amorosa y una estabilidad que parecía inquebrantable. Sin embargo, a fines de la década de los 90, las señales de algo oscuro empezaron a emerger. Charlton, el hombre que una vez interpretó al inquebrantable Moisés, comenzó a notar pequeños cambios en su memoria. Al principio, eran solo olvidos insignificantes, pero con el tiempo, esas lagunas se volvieron más profundas y persistentes. Lydia, siempre atenta y dedicada, fue la primera en advertirlo. Sabía que algo no estaba bien, que su esposo ya no era el mismo, que algo en él estaba desapareciendo lentamente. La vida de Charlton y Lydia dio otro giro inesperado en 2002, cuando él decidió hacer pública su batalla contra el Alzheimer. En una desgarradora conferencia de prensa, se despidió del mundo que tanto lo había admirado, con una voz firme, pero dolorosamente consciente de lo que vendría. Para él, la muerte ya no era la mayor preocupación. Era el miedo a perder los recuerdos, a olvidar quién era, y a Lydia, quien siempre había sido su ancla y compañera en cada paso del camino. En esos últimos años, Lydia se convirtió en su cuidadora principal. Su vida entera giraba en torno a preservar su dignidad y brindarle la paz que tanto se merecía. La relación entre ambos se transformó, pasando de ser una historia de amor a una historia de resistencia y de entrega absoluta. Los días de gloria parecían tan lejanos mientras Charlton, una vez invencible en la pantalla, luchaba con el olvido. Lydia, quien había sido su compañera de aventuras, su mayor apoyo y la guardiana de sus secretos, se dedicaba a cuidar de él con la misma devoción con la que, décadas antes, lo había seguido a Hollywood y había enfrentado con él los desafíos de la fama. Ahora, su vida estaba marcada por la rutina del cuidado, el dolor de verlo desvanecerse y el esfuerzo por preservar sus recuerdos juntos, aunque fuera solo para ella. La casa en Beverly Hills que Charlton construyó después de Ben-Hur se convirtió en un espacio de memorias, un santuario en el que Lydia atesoraba cada rincón. Cada habitación evocaba escenas de una vida en común, fotografías de viajes, cartas que Charlton le escribió durante sus días en el ejército y objetos que ella misma había capturado con su cámara en su época de fotógrafa. Ese hogar, que alguna vez fue el lugar donde recibían a estrellas de Hollywood, ahora era un refugio íntimo, donde Lydia enfrentaba en silencio el desgaste de su esposo y con él de su propia vida. El declive de Charlton fue lento y doloroso, un proceso en el que parecía alejarse, día tras día, de la realidad. Aún así, en ciertos momentos de lucidez, parecía reconocerla, sonreírle y tomar su mano, como si, a pesar de la enfermedad, algo de su amor eterno lograra atravesar la niebla de su mente. Lydia vivía para esos instantes, donde sentía que, aunque por poco tiempo,
aún tenía a su esposo consigo. A medida que la enfermedad avanzaba, la situación se volvió cada vez más desgarradora para Lydia. Era consciente de que estaba perdiendo no solo a su compañero, sino a la vida que habían compartido. Sin embargo, continuó cuidándolo con la misma fuerza y determinación que siempre habían caracterizado su relación. Finalmente, en 2008, Charlton falleció en sus brazos, rodeado de su familia en el hogar que habían construido juntos. Su partida dejó un vacío inmenso en la vida de Lydia, pero también una paz indescriptible. Después de años de dolor y lucha, Charlton descansaba, y con él se cerraba un capítulo de historia que había marcado a generaciones. Lydia vivió algunos años más, aferrada a los recuerdos, dedicando su tiempo a sus hijos y nietos, y, en silencio, enfrentando el peso de su propia soledad. La partida de Charlton dejó una herida profunda en Lydia, una herida que el tiempo solo pareció profundizar. Para ella, cada día era una mezcla de nostalgia y aceptación, de recuerdos que la envolvían y la mantenían conectada a la vida que habían compartido. Su hogar estaba lleno de ecos de aquellos años, y cada rincón parecía susurrarle memorias. La risa de Charlton, sus conversaciones profundas y las discusiones que acababan siempre con un abrazo o una sonrisa. Lydia se mantuvo ocupada. Dedicó sus días a ordenar los archivos y fotos de su esposo, a catalogar cada carta, cada guión, y a organizar la memorabilia que Charlton había acumulado a lo largo de su carrera. Con la misma delicadeza con la que solía capturar imágenes en sus días de fotógrafa, preservó los detalles de su historia, construyendo lo que ella veía como el último legado de su esposo. No buscaba la fama ni el reconocimiento, sino asegurarse de que la verdadera esencia de Charlton, aquel hombre al que ella conocía mejor que nadie, no se desvaneciera junto a su ausencia. Sin embargo, no todo era nostalgia. En sus últimos años, Lydia continuó compartiendo anécdotas y recuerdos con sus hijos y nietos, regalándoles historias de aventuras en el set, de noches de risas y secretos entre bambalinas. Frasier y Holly, sus hijos, sabían que cada historia que su madre compartía era un pedacito de la historia familiar, de los valores y enseñanzas que Charlton y Lydia habían transmitido. Para Lydia, la vida sin Charlton era una especie de limbo, un período de espera, como si la muerte de su esposo le hubiera robado la chispa que la mantenía activa. Sin embargo, jamás dejó de encontrar belleza en los pequeños momentos. El sol entrando por la ventana de su sala, el aroma del café por las mañanas, o el sonido de las cartas que se escribían de jóvenes. En aquellos primeros años de incertidumbre y amor, Lydia había sido, en vida, un pilar de fortaleza, y en su vejez aún reflejaba esa dignidad que la hacía inolvidable. Finalmente, después de 15 años sin Charlton, Lydia se despidió de este mundo en paz, a los 95 años. La familia Heston estaba reunida y su partida fue tan serena como había sido su amor. La despedida de Lydia marcó el fin de una era para la familia Heston y para todos aquellos que los conocieron. Su vida había sido una historia de lealtad, amor y sacrificio. Una vida entregada a la construcción de un legado familiar que, a pesar de la fama y el peso de Hollywood, siempre se mantuvo firme en los valores de respeto, humildad y amor incondicional. La pareja había atravesado décadas de triunfos y desafíos sin perder de vista lo que realmente importaba. Tras el funeral, Frasier y Holly se reunieron en la casa familiar para organizar las pertenencias de sus padres, revisando álbumes de fotos, cartas, premios y objetos que encapsulaban una historia de vida que parecía casi irreal. Descubrieron recuerdos de sus primeros años de matrimonio, cartas que Charlton enviaba a Lydia desde el set de Los 10 Mandamientos y bocetos de los personajes que él había interpretado a lo largo de su carrera. Al revisar estos recuerdos,
los hermanos Heston no pudieron evitar sentirse profundamente conmovidos por el amor que sus padres compartieron. Encontraron uno de los diarios de Charlton, escrito durante su viaje a Egipto para filmar Los 10 Mandamientos. En él, Charlton narraba sus días en el set, pero también describía con detalle cuánto extrañaba a Lydia y cómo, al regresar cada noche, intentaba escribirle una carta que reflejara su amor y su anhelo por volver a casa con ella y sus hijos. Las palabras eran profundas y sinceras, un testimonio de que, aunque el mundo veía en él una figura monumental, en su esencia seguía siendo el hombre enamorado de su compañera de vida. Mientras los hijos de Charlton y Lydia exploraban esos recuerdos, surgió una idea. Querían honrar a sus padres de una manera especial, una que mostrara al mundo el lado humano de Charlton y la fortaleza discreta de Lydia. Decidieron crear una exposición itinerante, llevando las cartas, fotografías y objetos personales de sus padres a diferentes ciudades. Querían que las personas no solo vieran al actor de gran presencia, sino también al hombre lleno de matices, miedos y virtudes. La exposición fue un éxito. Las personas que asistían se sentían transportadas a la vida de una pareja que había experimentado todo el espectro de la vida humana, desde la pasión y la gloria hasta el dolor y la pérdida. La exposición que los hijos de Charlton y Lydia organizaron se convirtió en un homenaje no solo a una carrera extraordinaria, sino a una vida compartida en los márgenes de la fama. En cada ciudad que visitaba, la gente se detenía frente a las vitrinas que contenían las cartas que Charlton escribió desde los desiertos de Egipto. Los retratos de Lydia que ella misma había capturado en sus días de fotógrafa y las notas de guiones que Charlton había marcado minuciosamente en cada papel que interpretó. Uno de los objetos que más conmovía a los visitantes era una carta que Charlton escribió poco antes de su diagnóstico de Alzheimer. Una carta dirigida a Lydia que ella había guardado en un marco de cristal en su habitación. En ella, Charlton le agradecía por todos los años de apoyo incondicional, por su paciencia y por haber estado a su lado a pesar de los altos y bajos de su carrera y las tentaciones de la fama. Sus palabras reflejaban una conciencia de que el tiempo estaba pasando y un profundo respeto por el amor que habían construido. Los relatos de la exposición también incluían anécdotas menos conocidas, como el momento en que Lydia, durante la filmación de una escena intensa en Ben-Hur, fue quien le recordó a Charlton la importancia de la autenticidad en cada papel. A pesar de la presión de la industria, Lydia había sido su voz de conciencia, empujándolo a nunca olvidar sus raíces y a representar sus personajes desde la verdad. Este consejo, simple pero poderoso, acompañó a Charlton hasta el final de su carrera. La exposición finalizó en una ceremonia en Hollywood, donde se reunieron actores, directores y personas que habían trabajado con Charlton y Lydia a lo largo de los años. Amigos y colegas compartieron historias de cómo esta pareja había impactado sus vidas. George Lucas, quien había admirado a Charlton desde joven, recordó cómo su presencia en la pantalla lo había inspirado a crear personajes inolvidables. Meryl Streep habló de la autenticidad de Lydia, recordando las conversaciones profundas que habían compartido y cómo la fotografía de Lydia reflejaba su visión única del mundo. Para Fraser y Holly, esta exposición no fue solo una manera de honrar a sus padres, sino un acto de despedida. Al devolver al mundo los momentos de vida y las historias que Lydia y Charlton habían compartido, los hermanos encontraron un consuelo inesperado. La última noche de la exposición fue especialmente emotiva. Fraser y Holly observaron a las personas recorrer la muestra, en silencio o murmurando con asombro. Muchos se detenían frente a una fotografía en particular. Charlton y Lydia, jóvenes y sonrientes,
caminando juntos de la mano en una playa desierta. La imagen irradiaba una felicidad tan genuina y despreocupada que hacía olvidar por un momento las cargas y dificultades que les habían seguido más adelante en la vida. Para ellos, esa imagen representaba el amor en su estado más puro, el comienzo de todo lo que vendría. Con la exposición llegando a su fin, Fraser y Holly decidieron hacer algo especial con los objetos y recuerdos de sus padres. Querían conservar la esencia de ese legado de amor y perseverancia, pero también sentían que los artículos no debían quedar escondidos en una colección privada o una bodega. Con el apoyo de varias organizaciones culturales, comenzaron a planificar la creación de una fundación en honor a Charlton y Lydia Heston. La fundación no solo preservaría la memorabilia de Charlton y Lydia, sino que también serviría como una plataforma para inspirar a jóvenes talentos en el mundo de las artes escénicas, el cine y la fotografía, disciplinas que habían sido los pilares de la vida de la pareja. Querían que las futuras generaciones de actores, directores y fotógrafos comprendieran que detrás del éxito existe un esfuerzo profundo y que los valores y la ética son la base de cualquier carrera que aspire a dejar huella. El día de la inauguración de la fundación, Fraser pronunció un emotivo discurso. Contó cómo sus padres habían mantenido sus principios incluso en medio de los desafíos de Hollywood. Habló de la entereza de Lydia y de cómo, a pesar de vivir a la sombra de una estrella, siempre encontró una forma de brillar a su manera. Mencionó los momentos de debilidad de Charlton, recordando cómo su padre nunca ocultó sus errores, sino que los aceptaba como parte de su humanidad. La fundación, en pocos años, se convirtió en un centro de formación y apoyo para jóvenes artistas. Ofrecía becas, residencias y programas que ayudaban a los estudiantes a explorar sus talentos, pero también a conocer la historia de una pareja que había vivido el éxito sin perder su esencia. La Fundación Charlton y Lydia Heston rápidamente se consolidó como un referente en el mundo de las artes escénicas y visuales. Jóvenes de todo el país aplicaban con la esperanza de recibir una de las codiciadas becas, y no solo por la oportunidad de estudiar bajo el prestigio del nombre Heston, sino por lo que la fundación representaba: una conexión profunda con los valores de integridad, compromiso y autenticidad que Charlton y Lydia habían defendido a lo largo de sus vidas. Una de las áreas más innovadoras de la fundación fue la residencia de intérpretes de época, un programa que ofrecía a los actores la oportunidad de experimentar el rigor y la disciplina de los roles que alguna vez interpretó Charlton. Bajo la tutela de directores y maestros de teatro, los estudiantes se sumergían en obras épicas y aprendían a representar a figuras históricas con una intensidad similar a la que Charlton dedicó a su papel de Moisés en Los 10 Mandamientos, o a su interpretación de Judá Ben-Hur. Por otro lado, Lydia no había sido olvidada en el diseño de los programas. En su honor, se creó el Laboratorio de Fotografía y Narrativa Visual Lydia Clark Heston, un espacio donde jóvenes fotógrafos y artistas visuales podían explorar la fotografía como un medio para capturar la esencia de las personas y contar historias auténticas. La visión de Lydia, su sensibilidad y su habilidad para ver más allá de la imagen se convirtieron en el núcleo de este laboratorio, inspirado en su propio trabajo de vida. En los pasillos de la fundación, las paredes estaban decoradas con escenas de la carrera de Charlton, fotografías de Lydia y citas inspiradoras de ambos. Había una en particular que los visitantes parecían gravitar hacia ella. El verdadero legado de cualquier vida está en lo que dejamos a quienes amamos y en lo que compartimos con el mundo, incluso cuando las luces se apagan. Era una frase que encapsulaba la filosofía de vida que Lydia y Charlton habían cultivado y que ahora servía como un recordatorio constante
para los jóvenes que soñaban con un futuro en las artes. Con el paso del tiempo, la fundación no solo se convirtió en un espacio de aprendizaje, sino también en un santuario donde la gente acudía para recordar y honrar a una pareja que había atravesado los grandes retos de la vida pública sin perder su autenticidad. La fundación prosperó, atrayendo a artistas y soñadores que buscaban no solo perfeccionar su talento, sino también entender las lecciones de vida que Charlton y Lydia habían dejado. Las historias de la pareja se volvieron legendarias entre los jóvenes estudiantes, quienes aprendían de la dedicación de Charlton en cada papel y de la resiliencia de Lydia, que se mantuvo a su lado con una fortaleza inquebrantable. Uno de los eventos anuales más esperados en la fundación fue la Semana Heston, una serie de actividades en las que actores, cineastas y fotógrafos de renombre se reunían para impartir talleres, charlas y actuaciones inspiradas en los roles más icónicos de Charlton. En una de esas ediciones, un reconocido actor de Hollywood, quien había sido personalmente influenciado por Charlton, interpretó a Moisés en una emotiva representación. Los estudiantes observaban, absortos, mientras revivían el espíritu de Charlton a través de las palabras y gestos que una vez le dieron vida en la pantalla. A lo largo de la semana, se proyectaban películas, se realizaban análisis detallados de las interpretaciones de Charlton y se compartían anécdotas que hacían sentir a los asistentes que estaban conociendo, de primera mano, al hombre detrás de la leyenda. Sin embargo, lo que realmente capturaba la esencia de los Heston eran las historias personales que se contaban durante la velada de clausura. Frasier y Holly, en un esfuerzo por mantener viva la historia de sus padres, compartían íntimos detalles sobre su vida familiar. Recordaban cómo Charlton solía leerles cuentos con esa voz profunda e imponente, llenándolos de asombro, y cómo Lydia, con su risa cálida, los hacía sentir seguros y amados a pesar de la intensidad de la vida en Hollywood. Para Frasier y Holly, esas memorias eran tan valiosas como los premios y reconocimientos, porque eran el reflejo del verdadero legado de sus padres. Y así, la Semana Heston culminaba cada año en un emotivo tributo, no solo a la grandeza artística, sino al poder de la conexión humana. Los asistentes se iban inspirados, convencidos de que el arte podía ser tanto una vocación como un acto de amor. Con cada año que pasaba, la influencia de la fundación crecía y el legado de Charlton y Lydia Heston seguía vivo en cada persona que cruzaba sus puertas. Los jóvenes actores, directores y fotógrafos que se formaban allí no solo perfeccionaban su técnica, sino que también aprendían a llevar consigo el compromiso de ser genuinos en su arte, de buscar siempre la verdad en cada interpretación y de valorar la integridad personal por encima de los aplausos. En cada rincón de la fundación se respiraba un sentido de propósito, un respeto profundo por el arte y por la vida que Charlton y Lydia habían compartido. El espíritu de Lydia seguía especialmente vivo en el laboratorio de fotografía, donde sus trabajos estaban expuestos como fuente de inspiración. Uno de los proyectos más populares entre los estudiantes era recrear escenas de su vida con Charlton, en una especie de homenaje visual a la intimidad de su relación. Las nuevas generaciones de fotógrafos exploraban el arte de capturar lo intangible. Una mirada, un gesto, una conexión que fuera más allá de la imagen superficial. Era como si, a través de estas prácticas, Lydia aún estuviera enseñando a ver el mundo con una lente honesta y sin adornos. Además, la fundación organizaba charlas donde se hablaba no solo del trabajo profesional de Charlton, sino también de los valores que él defendía fuera de la pantalla. Se le recordaba como un hombre que defendía con vehemencia sus principios, ya sea luchando por los derechos civiles junto a Martin Luther King Jr. o defendiendo la libertad de expresión en tiempos de censura.
En cada una de estas sesiones, los estudiantes reflexionaban sobre cómo los principios de una persona podían ser tan influyentes y duraderos como su obra artística. En una emotiva ceremonia en la fundación, Frazier y Holly recibieron un reconocimiento por el esfuerzo de mantener vivo el legado de sus padres. Rodeados de estudiantes, artistas y amigos de la familia, dieron un último mensaje de gratitud y esperanza. Recordaron cómo, en sus últimos años, Charlton y Lydia hablaban de cómo querían ser recordados, no solo como un actor y una fotógrafa, sino como una pareja que enfrentó cada desafío con amor y convicción. Frazier, emocionado, dijo que su mayor deseo era que cada persona que pasara por la fundación saliera no solo como mejor artista, sino también como una persona más íntegra. Para los estudiantes y el público que seguía la trayectoria de la fundación, Charlton y Lydia Heston se habían convertido en algo más que íconos de Hollywood. Eran símbolos de humanidad, de resiliencia y de un amor que había perdurado más allá de las luces y el glamour. Con el tiempo, la Fundación Heston se transformó en un verdadero faro de inspiración, un lugar donde cada visitante podía experimentar la profundidad de una vida dedicada no solo al arte, sino a los valores fundamentales que hacen que las historias humanas trasciendan. Aquellos que cruzaban sus puertas sentían que no solo conocían a Charlton y Lydia, sino que también encontraban un pedacito de su propia historia en la dedicación, el amor y la autenticidad de esta pareja. En esta última página de su legado, es imposible ignorar el impacto de Charlton y Lydia en sus vidas, en sus hijos, en Hollywood y en las generaciones futuras. En una época donde muchas estrellas se consumen rápidamente, ellos lograron algo más profundo: vivir y amarse a pesar de los reflectores, y ser recordados no solo por sus logros, sino por la humanidad que proyectaron en cada uno de sus pasos. Ahora, si esta historia ha resonado contigo, si te has visto atrapada en la magia de un romance real y en la vida de una pareja inolvidable, no puedes simplemente cerrar este video. No puedes irte sin hacer algo importante. Suscríbete ahora mismo, porque esta es la señal de que amas estas historias tanto como nosotros amamos contarlas. Si eres una verdadera amante del cine de antaño, de las vidas que marcaron épocas y de los secretos que van más allá de la pantalla, entonces sabes que esta suscripción es para ti. Únete y forma parte de una comunidad donde cada historia se cuenta con el corazón.